Welcome, everyone. I'm Tom Ambrosino, the City Manager. Thank you for joining us for this update on the city's efforts to respond to the coronavirus pandemic. Bienvenidos a todos, les quiero introducir al gerente municipal Tom Ambrosino y muchas gracias por acompañarnos en esta actualización diaria sobre los esfuerzos de la ciudad para responder al coronavirus. As you know, we are now in phase 3 of Governor Baker's reopening plan. Many businesses are now able to operate, including restaurants, nail salons, gyms, and casinos. Recreation areas are open to the public, and some low-contact sporting events like baseball games and tennis games are allowed to take place. Como saben, ahora estamos en la fase 3 de los esfuerzos de reapertura del gobernador Baker. Muchos comercios ahora se están abiertos, como los restaurantes, salones de belleza, gimnasios y casinos. También las áreas de recreación están abiertas al público y se permiten algunos eventos deportivos de bajo impacto, como son el béisbol y el tenis. However, it's really important to remember that even though the economy is slowly reopened and more businesses are returning, we still have to be very vigilant about the virus. Our numbers in Chelsea are down, but as we've seen in other places like Texas and Florida and Arizona, this virus can return with a vengeance if we are not careful. Sin embargo, es realmente importante recordarles a todos que a pesar de que la economía está reabriendo lentamente y que más industrias están regresando al trabajo, aún debemos estar atentos al virus. Queremos particularmente evitar lo que hemos visto que ha pasado en otros lugares, como Florida, Texas y Arizona. Este virus puede regresar si no tenemos cuidado, aunque los casos en Chelsea han bajado notoriamente. I implore all residents to continue to use face masks at all times whenever you are in the public, both indoors and outdoors. Maintain physical distancing from others and wash your hands regularly. These are the best practices to keep you, your family, and our community safe. Les pido a todos nuestros residentes que continúen usando las mascarillas cuando están dentro y fuera de los lugares, que también continúen practicando el distanciamiento social y que se laven las manos regularmente. Estas son las medidas de prevención que debemos continuar y seguir practicando para mantener a nuestra familia y la comunidad segura y a salvo del coronavirus. Also, I caution everyone against having large gatherings or parties. The governor's order limits indoor gatherings to no more than 25 people, and even outdoor gatherings are limited to 25% occupancy of the area and never more than 100 persons in any enclosed outdoor space. Please heed this guidance. We have seen in other states that just a single large gathering of people can cause a significant outbreak of the disease. Además, por favor, no asistan a grandes reuniones o fiestas. La orden del gobernador limita las reuniones a no más de 25 personas, ya sea al exterior o al interior. E incluso las reuniones que son al aire libre están limitadas a un 25% de ocupación con un máximo de 100 personas en el espacio exterior cerrado. Por favor, preste atención a esta guía y siga practicando el distanciamiento social. Hemos visto que asistir a reuniones o fiestas en otros estados ha causado un rebrote de esta enfermedad. Por favor, evitemos esto, no asistiendo a grandes congregaciones. We have sacrificed a lot to get to this point where our COVID-19 numbers are down. Let's not waste that sacrifice by easing up when this virus is still out there, active and dangerous. En nuestra ciudad y nuestros residentes hemos sacrificado muchísimo durante esta crisis. Así que, por favor, no botemos a la basura todo el esfuerzo que nos ha llevado a controlar este virus. Por favor, manténganse seguros. I just want to make a few points now about the city's own efforts. Solo voy a repasar ahora algunos puntos de los esfuerzos que la ciudad está realizando para contener la crisis.
First, with the help of the governor's office, additional testing is now available here in Chelsea. We encourage everyone to get tested, regardless of whether you have any symptoms. There is no longer any requirement that you have symptoms of COVID-19 in order to get tested in Chelsea. Many individuals that are infected with COVID-19 never have symptoms, so we encourage everyone in the city to get tested. There is no cost to these tests, you do not need any health insurance, and no questions will be asked about your immigration or documentation status. Una de las primeras cosas que queremos recordar es que con la ayuda de la oficina del gobernador estamos ofreciendo pruebas gratis a todos los residentes que viven en Chelsea. Las pruebas de coronavirus alentamos a todo el mundo a que se las hagan independientemente de si tienen síntomas o no. Ya no hay ningún requisito previo, o sea que usted puede no tener ningún síntoma y puede ir y hacerse la prueba. Muchas personas infectadas a veces no tienen ningún síntoma y es por eso que es importante que las personas se hagan la prueba para saber si portan el virus pese a no tener ningún síntoma. Por lo tanto, alentamos a que todos nuestros residentes se hagan la prueba. Esta prueba es completamente gratis para todo el mundo, no necesita tener ninguna cobertura de salud y tampoco se le hace ninguna pregunta sobre su estado migratorio o documentación en el país. Testing is available at MGH Chelsea on Everett Ave Monday through Friday from 8 to 5 and Saturday from 8 to 12. Testing is available at the drive-thru at the Beth Israel location on Broadway across from Walgreens near the Revere line, Monday through Friday 10 to 6 and Saturdays from 9 to 2. Again, there is no cost, no need for insurance, and no questions asked about immigration status. Las pruebas, los lugares para hacerse la prueba disponibles son el Hospital MGH, que está en la avenida Everett, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados ellos están haciendo las pruebas de 8 a 12 del mediodía. También hay un servicio que es a través de la ventana del auto en Bethel Israel, que queda en la calle Broadway frente a la farmacia Walgreens, donde está la línea casi con Revere. Los horarios en los que ellos atienden es de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Les reitero, no hay ningún costo en ninguno de estos dos lugares donde se pueden hacer las pruebas y nadie les va a preguntar sobre su estado migratorio ni tampoco necesitan tener cobertura médica. Also, this week and until Friday, August the 14th, there's a mobile van in the city that is performing COVID-19 testing. The same terms apply. No cost, no insurance, no questions about immigration status. Además, tenemos esta semana y hasta el 14 de agosto una camioneta que va recorriendo diferentes lugares de la ciudad realizando pruebas de coronavirus. Aplica lo mismo que dijimos para los otros dos lugares. Las pruebas son sin costo, completamente están disponibles para todos los residentes de Chelsea y no se les pregunta ni por cobertura médica ni por ninguna documentación o tampoco se les pregunta por su estado migratorio. For this week, the schedule for the mobile van is as follows. The van will be in Chelsea Square tomorrow, 10 to 4, and back in Chelsea Square on Wednesday from 1 to 7. On Thursday, the van will be at Highland Park from 10 to 4. And Friday, this coming Friday, July the 24th, the van will be at City Hall on the Broadway side, again from 10 to 4. This van will be in the city at various locations all through Friday, August 14th. Locations for the next few weeks will be posted on the city's website and on social media. Esta camioneta va a estar, estuvo hoy y mañana martes, va a estar de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la plaza Chelsea Square, que queda frente al cuartel de la policía. El miércoles va a estar también en Chelsea Square, pero de 1 de la tarde a 7 de la noche.
Y luego el jueves va a estar en Highland Park de 10 de la mañana a 4 de la tarde y el viernes vamos a estar en la alcaldía de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En la alcaldía va a ser del lado de la calle Broadway, la entrada por la calle Broadway. Además, esta camioneta, como les decía, va a estar hasta el 14 de agosto dando vueltas por la ciudad en diferentes lugares, así que por favor pendientes al sitio web de la ciudad y de la página de Facebook para conocer los lugares de las próximas semanas. Just as a reminder, City Hall is open for business to the general public each weekday to pay bills at the treasurer's office and for official business in the city clerk's office. Other offices are open by appointment only. You can call 617-466-4092 or 311 to schedule an appointment. The public hours for Treasury and City Clerk are Monday, Wednesday, and Thursday, 9 to 3, Tuesday, 9 to 6, and Friday, 9 to 11. We no longer require that residents come on different days depending upon street address. You may now come to City Hall to do business in those two offices, Treasury and City Clerks, during any of the public hours. De nuevo, un recordatorio de que la alcaldía está abierta al público para pagar facturas y si necesitan hacer trámites en la Secretaría de la ciudad. Para otros asuntos, la ciudad está pidiendo a los residentes que hagan una cita antes de ir. Para programar esta cita con los otros departamentos que no sea la tesorería o la Secretaría municipal, que es donde uno procesa los certificados de defunción, de matrimonio, etcétera, pueden llamar al 617-466-4209 o digitar 311 mientras estén dentro de la ciudad. Estos son los dos números de teléfono por los cuales pueden hacer una cita con los departamentos que no son ni la tesorería ni la secretaría de la ciudad. El horario de atención al público de tesorería y de la secretaría municipal es de lunes a miércoles y los jueves estamos de 9 a 3. Los martes estamos de 9 a 6 y los viernes estamos de 9 a 11 del mediodía. También la ciudad ya no está exigiendo a las personas que vengan de acuerdo a el número inicial de la casa, así que no se está pidiendo eso. Parks and children's playgrounds in the city are now open, but we continue to strongly encourage the use of masks and physical distancing. Remember, under the governor's current Phase 3 order, games are only for those sports with limited contact, such as baseball and tennis. Basketball and soccer games are still prohibited. Los parques y los lugares de juego infantiles están abiertos, pero seguimos alentando a que las personas practiquen distanciamiento físico cuando asisten a estos lugares y usen una mascarilla cuando están afuera. Recuerde que según la orden ejecutiva del gobernador, los juegos están permitidos mientras que sean de bajo impacto. Por ejemplo, juegos como baloncesto y jugar al fútbol todavía están prohibidos en la ciudad. The city continues to offer its rotating food pantries each day at 5 different locations in the city, Monday through Friday. And the school department is serving breakfast and lunch at 5 different locations each weekday during the summer. La ciudad también continúa ofreciendo las despensas de comida en diferentes lugares de la ciudad, de lunes a viernes, en un lugar diferente. Y también el departamento escolar, las escuelas públicas de Chelsea, están sirviendo desayunos y almuerzo en 5 lugares diferentes cada día de la semana durante el verano. Please be advised that the city will be ending its daily pop-up food pantries and transitioning to a food debit card program relatively soon and certainly no later than the end of August. We will start taking applications for this food debit card program starting next week.
More information about this debit card application process will be available shortly online and on the city's social media outlets. Con respecto a la distribución de la comida, tengan en cuenta que la ciudad terminará con estas despensas de comida y se va a mover hacia una transición con un programa que va a ofrecer tarjetas de débito a los residentes, y eso va a pasar relativamente pronto. Comenzaremos a aceptar solicitudes para aplicar a este programa la próxima semana. Así que manténgase informado en las redes sociales y en la página del sitio web de la ciudad con respecto a este programa. The city's rental assistance program is still ongoing. We are now in the process of completing contracts between landlords, tenants, and the city. Once the contracts are signed, rent money will then be paid. The city was able to assist 302 tenants with this program, which provides up to 3 months of rental assistance. We do anticipate a second round of rental assistance that will take place toward the end of the summer. La ciudad también está ayudando con el programa de asistencia en el pago de la renta. Eso está en curso, estamos ayudando y terminando el proceso de completar y firmar los acuerdos que firman los propietarios, los inquilinos y la ciudad, y una vez que las tres partes firman el acuerdo, se les paga la renta a los inquilinos. La ciudad con este programa ha podido ayudar a unos 302 inquilinos y proporciona hasta 3 meses en el pago de la renta. Anticipamos que va a haber una segunda ronda de este programa hacia el final del verano. Finally, the city is moving forward with its Small Business Assistance Program. This program is making available to small businesses and restaurants in the city over $1 million in direct financial relief in the form of grants and forgivable loans. The city is in the process of hiring an administrator to help us prepare applications in the program's terms. More information on that program will be forthcoming very shortly. Y el último programa que queremos compartir es el que está a disposición para pequeñas empresas y restaurantes de la ciudad. Un fondo de más de $1 millón en ayuda financiera directa va a estar disponible en forma de subvenciones y también como préstamos perdonables. La ciudad está ahora mismo en el proceso de contratar a alguien que se encargue de esta administración y que nos ayude a preparar los términos y condiciones de estas subvenciones y preparar también las solicitudes que se van a completar. Más información también sobre este programa va a estar disponible en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. That is all for our updates. Again, I urge you to continue to exercise caution. Just because things are getting back to normal does not mean that the virus has disappeared. Only by wearing masks, maintaining physical distancing, and staying away from large crowds can you stay safe and keep your community safe. Thank you for joining us tonight. Esto han sido todas las actualizaciones por esta noche y nuevamente el gerente municipal de la ciudad les insta a que sigan tomando las medidas de precaución. Solamente cubriéndose la cara, usando mascarillas, manteniendo distancia social y lavándose las manos, además de alejarse de grandes multitudes de personas, son las medidas que debemos tomar para seguir cuidándonos a nosotros y a los seres que más queremos. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros esta noche. Good night. We'll see you soon. Buenas noches.